días a los que recién nos sintonizan ahora en Despierta RD por Telecentro, Canal 13. Gracias por acompañarnos cada mañana. Nosotros honrados también de servirles por esta vía. Ahora se encuentra con nosotros Carolina Sadler, nuestra analista de asuntos internacionales. Buenos días, Carolina. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy en el ámbito internacional? Está tensa la situación en Zimbabue. ¿Qué es lo que pasa? Así es. A pesar de que hay muchas informaciones a nivel internacional, yo creo que las últimas 48 horas en Zimbabue se está viviendo una situación bastante caótica, en donde la comunidad internacional no tiene muchas informaciones, comenzando, todo comienza, de hecho, hace alrededor de 12 días, cuando el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, decide sacar del gobierno a su vicepresidente, quien de hecho había sido un aliado político desde hace más de 30 años, compañero de revolución y de la independencia y todo esto. Ahí está, justamente le dicen de apodo el cocodrilo, dadas sus tácticas para mantener el poder y el control. A esto se comenzó a difundir el rumor de que el presidente Mugabe lo que tenía es la intención de ceder el poder a su esposa. Cabe destacar que el presidente de Zimbabue tiene 93 años, mientras que su esposa es una mujer de 50 y algo años, creo que él le lleva más de 40 años. Ahí están los dos, justamente ese es Robert Mugabe, presidente de Zimbabue. A todo esto, ¿cuál es el caos? Bueno, en el día de ayer salió a relucir que tropas del ejército tomaron el control del Estado y tomaron como prisionero, no prisionero, ellos no utilizan la palabra prisionero, sino que lo tienen en su casa, sí, restringido, sí, descansando. No sé en qué términos. Ahí está, este es el general que hace el anuncio, se toman los medios de comunicación del Estado y se dice que el presidente y su familia están bien, que no es un golpe de Estado. Claro, si tú buscas la definición de golpe de Estado, tú vas a ver que aquí están todos los ingredientes. Los elementos. Claro, que componen un golpe de Estado. Te digo ingredientes porque la forma tan... ellos creen en verdad lo que ellos están diciendo, que sí, no es un golpe de Estado. ¿Y sin qué embargo, eso es lo que la comunidad internacional se está preguntando. Naciones Unidas justamente ha pedido a los militares que traten a todo el mundo con respeto. Tanques de guerra se han movilizado en todo lo que es la capital y a todo esto no se sabe del paradero. Bueno, el presidente no ha hablado, no ha emitido un comunicado. Se han tratado distintas agencias internacionales de comunicarse con la Casa Presidencial, a lo que nadie ha podido. Inmediatamente, mira, esta es la situación, lo que se está viviendo. Muchas personas, de hecho, las principales embajadas acreditadas en Zimbabue pidieron a sus funcionarios que mantuvieran en sus hogares. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se espera? Lo que se está viviendo es una situación caótica porque la ciudadanía no tiene la menor idea. De por sí, Zimbabue ha estado sumida en una crisis económica, política desde hace muchos años. Este señor, Robert Mugabe, tiene más de 37 años gobernando. O sea que su gobierno es dictatorial, más bien. Bueno, en cierta forma, no quiero utilizar la palabra dictatorial porque implica muchas cosas. Déjame decirte que en los 80, a principios de los 80, cuando él asume, en 1980, él de hecho es considerado un héroe, porque él de hecho, fue un prisionero político, dado sus ideales, y él es quien lleva a Zimbabue, de hecho, a un cambio, a una revolución. Zimbabue, de hecho, estuvo bajo el protectorado británico y era gobernado por los blancos, mientras que se decía que los negros eran discriminados. En el 80 llega Robert Mugabe y
cambia esto, por lo que es considerado un líder. De hecho, era el considerado el Mandela de Zimbabue. Se le hacen diferentes reconocimientos a nivel internacional. Esto es en los 80. Entonces, él comienza a implementar justamente una política bastante democrática. Sí. Por eso te digo que no quiero utilizar la palabra dictatorial. Exacto, porque en un principio todo iba muy bien. Él comienza a implementar medidas, él promueve lo que es la educación, Sí. algo que era extremadamente necesario, sobre todo en esta parte de África. Él promueve acuerdos internacionales, promueve la producción agrícola, sobre todo con el tabaco, algo que se exportaba y comenzó a exportarse y a generar ingresos para el país. Y luego más adelante, o sea, en los 80 todo va de maravilla. La educación comienza a avanzar, el sistema de salud comienza a avanzar, la economía comienza a avanzar. En los 90, quien hasta hace pocos días fue su vicepresidente, él lo hace, bueno, ha pasado por distintos cargos políticos. Fue ministro del Ejército, Sí. fue, bueno, te digo, distinto de justicia. Entonces, esta persona se dice que era la encargada de dominar el país con mano dura. De hecho, las fosas que presentamos hace unos minutos, en donde se ven algunos cuerpos, se dice que la única persona del gabinete del gobierno de Robert Mugabe que andaba sin protección de seguridad era justamente esta persona, porque era tan temido que se decía que no necesitaba seguridad. Ahí está justamente de lo que te estoy hablando. Entonces, ahí comienzan los 90 en donde se le acusa al gobierno de Mugabe de brutalidad, de abuso, de violación de derechos humanos, y todo esto. De hecho, muchos países que le habían otorgado reconocimientos se los retiran, como es el caso de Reino Unido. Ahí está el vicepresidente, quien fuese el vicepresidente. Pero ¿qué pasa? En este momento Mugabe es casado y todo esto. Su esposa fallece y quien fuese su secretaria, Grace Mugabe, en este momento, a quien le apodan Gucci Grace, porque a todo esto de que Zimbabue es un país extremadamente pobre, con muchas carencias, las necesidades básicas no están cubiertas, la familia presidencial, entiéndase, Grace Mugabe, es una persona cuyos hábitos de gastos son muy extravagantes. De hecho, por eso es el apodo de Gucci Grace. Además, el hecho de la diferencia de edad, eso ha hecho que ya la percepción del pueblo sea bastante negativa. Entonces, en los 90, te digo, pasa la etapa de rechazo hacia el gobierno, pero aún así se tratan de celebrar elecciones presidenciales, pero en todo momento él gana. Le acusan de fraude, le acusan de muchas cosas, pero en todo momento él lo niega. Hace unos años, entonces, entra el 2000, sigue siendo presidente. Sí. Te estoy hablando de una persona que tiene más de 30 años, casi tiene 40 años en el poder, y lleva el país justamente por una política, por decisiones económicas erradas, totalmente erradas, en donde limita lo que es, bueno, se implementó el quitarle la tierra a quienes fuesen de raza blanca, sí, y se descuidó la agricultura, se descuidó la educación, se descuidaron las relaciones internacionales y los acuerdos económicos, lo que lleva al país a una crisis bastante dramática. Esa es la situación de Zimbabue. Sin embargo, lo que se le ha criticado al gobierno es de que, a pesar de la situación económica, la vida de los hijos del presidente, de la esposa del presidente, es derrochadora. Y sobre todo en las redes sociales hacen una muestra de gastos innecesarios. Te estoy hablando de diamantes, de viajes en jets privados, y a todo esto ha provocado la ira del pueblo. Entonces, ¿es un golpe de Estado? Bueno, tal vez ellos no le llamen, los militares no le llamen. Pero las características se dan para que constituya un golpe de Estado. Definitivamente. Pero oye, ¿qué pasa? Porque ellos no le quieren llamar golpe de Estado. En el momento en que se le llama golpe de Estado, organismos internacionales van a intervenir. Claro. Que es lo que ellos no quieren y lo que están tratando de evitar. Mientras que tú le llamas, no, estamos tratando, el presidente está bien, él sigue siendo el presidente, estamos tratando de
darle un poco de control a Zimbabue. Es básicamente lo que han dicho. Eso es lo que han Pero dicho. también no se ha dicho quién está detrás. Se presume que es quien fuese el vicepresidente, Claro, por el hecho de que fue destituido y porque se dice que el presidente Mugabe tenía la intención de de pasarle el poder a su esposa Grace Mugabe. Esto es lo que está pasando. Se esperaba en el día de ayer en la noche que el presidente hiciese un comunicado transmitiendo o traspasando el poder a alguien, no se sabía quién, para calmar lo que es la desesperación internacional de saber. Algunos países vecinos, Sudáfrica, Botsuana y otros, han enviado algún personal para investigar y para mediar en la situación, pero te puedo asegurar, estoy segura, 100% segura, que la situación de Zimbabue apenas comienza, es lo número uno, y lo número dos es que vamos a estar hablando y escuchando de Zimbabue en los próximos días. bueno, Mugabe es uno de los líderes políticos que más ha gobernado en la historia. De hecho, creo que es el líder que más ha gobernado de sí, manera democrática. y el más anciano también. Claro, es una persona, bueno, se dice que desde hace tiempo él no es quien gobierna. Bueno. Se dice que su esposa es quien lleva ha el mando. estado gobernando, pero obviamente él es que tiene la investidura. Así es. Bueno, Carolina, gracias por el análisis de hoy. Nosotros ahora continuamos con más del contenido de Despierta RD. Mantenga la sintonía con nosotros.